Vamos a hablar un tema muy importante dentro de todo el proceso de la gestión de inmunizaciones. En general, dentro de la gestión pública en realidad, porque la información es un componente que nos permite a nosotros evaluar adecuadamente cómo vamos avanzando en esa tarea de, en este caso, en el caso de inmunizaciones, de inmunizar a nuestra población y en general en temas de gestión para ver cómo estamos en el logro de nuestros objetivos sanitarios, en el ámbito en el cual nos desarrollamos. El sistema de información es un componente muy importante porque a través de él se transparenta todo el esfuerzo que ustedes hacen por poder realizar las actividades diarias. Muchas veces existe este divorcio, esa diferencia entre, o la perspectiva que tiene en general el usuario de cuánto he hecho y cuánto refleja el sistema de información de lo que yo en realidad como percepción tengo. Y esa diferencia básicamente está en relación a qué es lo que estoy haciendo yo en el sistema de información. Si registro adecuadamente, si lo registro oportunamente, si alguien hace el control de lo que yo estoy registrando, si alguien me orienta, si me capacita. Cuando alguno de estos procesos fallan, entonces tenemos resultados que no esperamos, que no son reales y que no nos permiten tomar decisiones adecuadas. Entonces, vamos un poco a enfocarnos primero en qué cosa es un sistema de información. Sí, vamos a definir el sistema de información como un conjunto de componentes que interactúan relacionadamente, sí, con el objetivo de recolectar, procesar información en relación a una actividad determinada, con la finalidad posterior de poder tomar decisiones informadas. Esto es muy importante, porque para poder tomar decisiones con el mínimo error, ¿sí?, tenemos que tener información que sea de calidad, que sea real. Por ejemplo, si estuviera en sus manos programar cuántas vacunas van a comprar o cuántas vacunas van a solicitar, van a adquirir, necesitan saber qué cosa. Necesita saber su población a vacunar, de qué edades son, ¿sí? En algunos casos de qué sexo son, por ejemplo para el caso de VPH, en qué edades se encuentran, información que nos den los colegios, información que nos dé el padrón nominal, información que nos dé INEI, cuando se trate de adultos. Esa información se recolecta y esa información nos permite tomar decisiones informadas. ¿Qué pasa si yo no sé realmente cuánto es mi población y le estimo sin un criterio ni rigor técnico? Puedo asumir que tengo más población o menos población de la que realmente hay. Y me puede luego faltar vacunas o sobrar vacunas. ¿Correcto? Entonces, además de eso, con la información no solamente adquiero insumos, sino también programo. Si yo sé cuánta población tengo, cuántos establecimientos tengo, o en el establecimiento que estoy, cuántas colegas necesito para poder cubrir esa necesidad de vacunación. Si ese dato no lo tengo claro, entonces definitivamente hay un sesgo en la decisión que yo pueda tomar cuando se trate de información. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que ustedes sepan siempre cuál es su objetivo. Su población objetivo es tal que parte del calendario le corresponde a cada segmento de población, ¿sí? Y luego, por ejemplo, tomar como referencia, y eso es bien importante, el dato histórico. ¿Qué cosa hizo hacia atrás? Para poder mejorar alguna estrategia respecto a cómo va a intervenir en este año, en el periodo en el que se encuentra. ¿Por qué les digo el dato histórico? Muchas personas cuando se le asigna población dicen, no, ese no es mi dato. Y cuando alguien le pregunta, ¿y por qué crees que no es tu población? No, porque yo jamás vacuno más de 200. Eso no es un criterio técnico. Que no haya vacunado 200 o una cantidad X no significa que esa sea un desempeño adecuado. Yo tendría que decir, no, porque he hecho un censo local, por ejemplo, o porque he evidenciado la extensión de uso de mi establecimiento respecto a esta población, ¿sí? Y he identificado que niños nuevos que han llegado al establecimiento regresantes son tales. Tengo el padrón nominal, los tengo identificados por nombres, vamos a hablar más adelante cuál es la importancia del padrón nominal en todo este proceso.
Son criterios técnicos que sí son válidos para poder sustentar una tesis en el caso de despoblación, por ejemplo. Pero no es ninguna posición válida que digan, no, porque yo todos los años vacuno tanto, ¿no? Eso no es un criterio técnico. Lo pude haber estado haciendo mal. O pude estar vacunando población de mi vecino o población de salud, que después termina al final en su cobertura. Entonces, pueden haber muchos factores. Es importante que el rigor técnico se asocie al sistema de información. Tiene varios componentes del sistema de información. En realidad, la organización tiene proveedores de información, ¿no es cierto?, los clientes. En este caso, ¿dónde se ubican ustedes en este cuadro? Si el proceso es de entrada, procesamiento y salida de datos, es decir, ustedes vacunan, hacen su registro, esta información se procesa a través de algún sistema de información válido, también vamos a hablar de eso ahora, y luego salen sus reportes y sus coberturas. ¿Quiénes vendrían a ser dentro de esta organización ustedes? ¿Quiénes? ¿Ustedes vendrían a hacer el procesamiento? Ustedes vendrían a ser los proveedores de la vacunación. ¿Sí? Ustedes proveen el servicio de vacunación. Esa información dentro del sistema de información ingresa a través de su registro. Ese registro se procesa y luego sale como información de coberturas, registros nominales, padrones de seguimiento, etc. ¿Quiénes vendrían a ser nuestros competidores? Otros oferentes de la vacuna, ¿no es cierto? Es mi población la que me han asignado en el distrito, 500 niños. Sin embargo, hay niños que van a registrarse, a vacunarse en instituciones privadas, por ejemplo, el cual yo pierdo el control porque ya no sé, se puso la primera dosis conmigo y la segunda y la tercera se ha protegido allá. Para mí está en deserción, en realidad ese niño está protegido. Esto son nuestros, digamos, entre comillas, competidores. En realidad, nuestro interés general, tanto de ellos como los nuestros, es de que el niño esté protegido. ¿Quiénes serían nuestros clientes? Los usuarios, los pacientes, ¿no es cierto? Aquellos que demandan ser o que ofertamos la vacuna, ¿sí? Estos clientes al mismo tiempo también utilizamos esta información porque hay un tema de retroalimentación. Esta información nos sirve nuevamente para poder reprogramar algunas actividades, ¿no? Las agencias cooperantes y nuestra organización se conforma de esta manera. Estas vendrían a ser los que ofertan, ¿no? En este caso MINSA, nuestros pacientes, nuestros cooperantes y otros prestadores de salud, ¿sí? Sin embargo, ya sabemos que funciona así regularmente nuestro sistema de información. Independientemente que estemos en MINSA, en salud o en privado, siempre se da este circuito, ¿no? Si no soy MINSA, soy salud y todo lo demás sigue siendo lo mismo. Si soy privado como proveedor y todo lo demás sigue siendo lo mismo. Entra un sistema. Sin embargo, en el país durante mucho tiempo ha habido un proceso de transformación tecnológica, un proceso de transformación de concepto, de manejo de información, y en esa evolución pues hemos tenido que nuestro sistema de información ha cambiado y ha ido evolucionando desde el papel hace más de 20 años, donde sus colegas, cuando ustedes todavía no nacían seguramente, cuando vacunaban y después de esas largas campañas de vacunación, regresaban al establecimiento a palotear niño por niño, ¿no? Vacuna por vacuna, edad por edad, para poder tener las estadísticas preliminares en esos momentos. ¿Se imaginan un barrido, no? Después de una ardua tarea de vacunación, volver al establecimiento, a su sede, para poder contabilizar esa información. Antes se hacía a mano. Con el desarrollo de la tecnología, con la implementación de mejoras dentro de nuestro sistema de información nacional, se empezaron a desarrollar algunas aplicaciones informáticas, ya sistematizamos. Ya nada más no hacíamos a mano todo el conteo, sino que ya empezó a entrar la computadora, empezamos a tener sistemas, usábamos hojas de cálculo en ese tiempo pues del QPRO, ustedes nunca han escuchado hablar de QPRO, del Excel después,
¿no? Y de lo que pueda venir más adelante, cualquier otro sistema, otros aplicativos. El país, en general, empezó a sistematizar, pero de una manera desorganizada. Quienes tenían más recursos hacían el desarrollo de su propia información sin tener una visión general del sistema de información. Entonces se empiezan a crear islas sistematizadas. Vacunas tenía su sistema, ¿no? Materno tenía su sistema y no había un sistema integrado nacional. Esto generó este concepto que miren desde qué año data, desde el 95, cuando el Fondo Interamericano de Desarrollo define cómo está nuestro sistema de información después de haber hecho un estudio aquí. ¿Cuántos años han pasado del 95 al 2019? En ese momento nuestro sistema de información se caracterizaba con un desarrollo empírico, aislado, con poca dirección, con proliferación de islas de automatización distintas, dependencias centrales y descentralizadas, con sistemas técnicamente incompatibles y faltos de interfaz. Salud tenía el suyo, Minsa tenía el suyo, los particulares de repente no tenían, ¿sí? La información en un establecimiento de salud podía estar en papel, podía estar en Excel, no había, digamos, una uniformidad para manejarlo. Y cuando empezar el desarrollo tecnológico, empezamos a hacer sistemas y dejar el papel para convertirnos en islas de sistemas, ¿sí? Entonces, esto no contribuye en nada, en absoluto, a los requerimientos que tiene el sistema de información actualmente. Bajo ese concepto y bajo esa necesidad en el tiempo, lo que hemos ido haciendo es empezar a generar más homogeneidad en la forma de cómo recogemos los datos, más homogeneidad en la forma como administramos la información y más homogeneidad respecto a cómo, como país, podemos tener información de los diferentes sectores y subsectores del país. Respecto, en el caso de salud, nuestros requerimientos parten porque nuestra identificación sea nominal. Hasta hace unos años, usted hacía sus evaluaciones. He tenido 50 pentavalentes de primera, tenía que tener 50 pentavalentes de tercera, ¿no? Hasta agosto corría para comenzar a poner primeras y en diciembre completar las que me faltaban. Buenos días. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos pasado por tanto y hemos pasado también a trascender respecto a, ya no son solamente 50 y luego 50, sino que ahora necesito saber quién es. ¿Sí? El registro nominal me permite saber quién es. Si empezaron a Ana, Pedro, Juan, María, tendrían que terminar igual como los que iniciaron. Ya no me interesan los números nada más. Me interesa la persona. Y el Sistema Nacional de Salud está orientado hacia la persona. Todavía, sin embargo, y como lo vamos a ver después, calculamos indicadores en base a números, eso es obvio, ¿no? Sin embargo, ya las sintaxis a través de las cuales nosotros calculamos las coberturas ya no solamente hablan de empezaron 50 y terminaron 50, sino que esos 50 sean los mismos que terminan. Y por eso tenemos una falsa percepción a veces de lo que es nuestra cobertura real y de los que nos calculan nuestras autoridades. Entonces hoy también vamos a ver cómo se calculan esos indicadores y por qué hay tanta diferencia. De repente tenemos una percepción diferente, pero en realidad lo que se está haciendo es buscar identificación nominal en el paciente. ¿Sí? Todos los que inician son los mismos que deberían terminar y si en el camino dejan de venir hay que buscarlos, hay que hacer seguimiento efectivo a esas acciones de salud. Todos mis niños que inician con su BCG a los 14 meses deberían tener su calendario completo. ¿De cuántas vacunas? BCG, hepatitis B, pentavalente, antipolio, etcétera, ¿sí? Entonces, ese seguimiento tiene que ser efectivo, ¿sí? A través de la identificación nominal hago seguimiento efectivo a las personas en la intervención de salud. En el medio de todo este proceso está la estandarización. Por eso que todos usamos el mismo código para un tipo de vacuna. En eSalud, en privados, en Minsa. La forma de registro es indistinta porque al final sabemos cuál es el tipo de dosis, la edad, etcétera, la identificación de la persona. Pero esto es la base de todo el proceso en el sistema de información, la estandarización de cómo hacemos las cosas. Por eso es importante que hagamos un registro uniforme. No tiene por qué ser diferente una antiamarílica en su establecimiento que en el suyo.
si es al mismo grupo de edad, si es al mismo número de dosis. Entonces el registro nos va a permitir compararnos, nos va a permitir comparar nuestra información, nos va a permitir unir la información de los diferentes sectores y poder saber nuestra realidad. Ya hemos visto en el esquema de la estructura del sistema de información que hay otros oferentes de la vacuna. ¿Cuántos de mis niños tienen salud que se han terminado de proteger ahí y yo estoy esperando que vengan? O los encuentro y no los puedo sumar en mi cobertura, porque seguimos sumando números y no sumamos personas, ¿sí? Entonces, la estandarización como eje de este proceso para la implementación, obviamente, de actividades relacionadas al cumplimiento de las metas físicas, que están relacionadas también al presupuesto, como el PPR, o como los otros convenios de gestiones que tenemos dentro de nuestra institución. El personal de salud recibe bonos en mérito al cumplimiento de algunos indicadores, eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo afecta que nuestra información no sea de calidad, cómo afecta que nuestro padrón nominal no esté actualizado, a ese esfuerzo que hacemos por querer cumplir con el calendario de vacunación de nuestra población. Esto se convierte en el cumplimiento de objetivos sanitarios reales, población libre de enfermedades inmunoprevalentes, ¿sí? Fíjense, estamos en un proceso migratorio importante, ¿verdad? Y casi siempre hay este tipo de oleadas, no siempre, ahora probablemente se ve con mayor, de repente, notoriedad, pero siempre y cada cierto tiempo, por diferentes motivos. Hay un mundial de fútbol aquí cerca y viene gente de todo el mundo, ¿no? Con diferentes esquemas de vacunación o sin vacunar, o vienen de lugares donde todavía está circulando las enfermedades inmunoprevalentes que nosotros ya hemos erradicado, ¿no? Como el sarampión, y luego del mundial, ¡pum!, se vienen a Machu Picchu a hacer su turismo. Está cerca, ¿no? Ha habido mundial en Brasil, por ejemplo. Está la Copa América y viene gente de otros lugares donde todavía hay circulación de virus, de enfermedades inmunoprevalentes que nosotros ya hemos erradicado. Entonces, siempre estamos expuestos y siempre vamos a tener la necesidad de poder medir estos objetivos y tener disponibilidad para poder hacerle frente. Para eso necesitamos organizar nuestros servicios de tal manera que el recurso no nos falte. No solamente el recurso económico, sino también el recurso humano. La organización del sistema de información responde a estos nuevos requerimientos, ¿sí? Entonces, en general, el sistema de información está conformado por varios subsistemas. Vamos a hablar del sistema MINSA. ¿Hay alguien de salud aquí ahorita? No, okay. Este es el sistema de información estadístico del Ministerio de Salud. Tenemos un sistema de consulta externa, el cual todos conocemos, que es el GIS-MINSA, ¿sí? Tenemos un sistema de información de internamiento o de hospitalización, otro de emergencias, otros de hechos vitales, a través del cual recogemos nacimientos y defunciones, y otro de discapacidad. Estos son los sistemas que trabajamos en el Ministerio de Salud. Ojo, estamos hablando de sistemas, no de software, ¿sí? En la consulta externa tenemos otros software, por ejemplo el CIEN, que es el sistema integrado del desarrollo nutricional. Tenemos BPH, que también corresponde a vacunas. Tenemos otros, tenemos el SIS, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de sistemas generales y luego dentro de ellos se han desarrollado, como volvemos al concepto anterior que vimos desde el año 1995, ¿no? Islas de desarrollo, ¿no? Aplicativos desintegrados todavía, que con el tiempo vamos a ir corrigiendo. El GIS, en general, el sistema de la consulta externa y actividad extramural, representa el 97% de toda la información que generamos. Por eso su importancia, su trascendencia, ¿sí? Y justamente la información de las inmunizaciones está en este sistema y en sus variaciones que vamos a ver también. Este sistema se encuentra instalado se encuentra operativo en el 100% de establecimientos del primer nivel y en el 97.8% de establecimientos que no son del primer nivel también. Usamos esto en hospitales, ¿sí? Ya en institutos se utiliza otro tipo de sistema de información, otras aplicaciones, pero igual representatividad de la consulta externa es cerca 100%. Entonces todo lo que pase ahí involucra el perfil de morbilidad de nuestra población.
En el sistema de información de consulta externa tenemos varias aplicaciones y eso volvemos al concepto anterior, ¿no? Desde el año 95 tenemos islas de procesamiento, decía. Todavía mantenemos algunas. Estamos en proceso de migrar de unas a otras. Hace unos años lo que teníamos era papel, luego hemos pasado a un sistema en DOS, ¿sí? Que era un sistema, una plataforma menos sofisticada que la que conocemos ahora con el Windows, un poco menos diversa. Una vez que se introduce ya el sistema operativo de Windows, desarrollamos otros tipos de alternativas y dentro de ellas tenemos el GIS-MINSA que aparece en el año 2017, ¿sí? Antes del GIS-MINSA hacíamos lo mismo, pero en una plataforma menos convencional y con, digamos, menos rigor técnico al momento de hacer tanto el registro como el procesamiento. El GIS-MINSA es nominal, ¿sí? Tiene una interfaz con la información de RENIEC para identificar al paciente en la atención y es el paso previo a lo que vamos a conocer como nuestro registro de historias clínicas electrónicas. El ECALI es la propuesta del Ministerio de Salud para el desarrollo de la historia clínica electrónica y dentro de sus primeros módulos está el módulo de inmunizaciones, el carnet de vacunación, que vamos a ver en un momentito. ¿Sí? El desarrollo del carnet de vacunación, al igual que algunos otros módulos como el de ventanilla única, el de CRED, que ya está implementándose también en Lima, constituyen el paso siguiente de la nominalidad al registro electrónico de la historia clínica del paciente. Sin embargo, todavía tenemos el BPH, que es una aplicación de la vacunación de nominal también. Quizá fue la primera nominal que tuvimos desde el año 2014, ¿sí? En el tiempo se ha ido evolucionando. Lo que va a pasar en el tiempo y seguramente en el próximo año es que el GIS-MINSA y el ECALI absorban la información que estamos trabajando en BPH y todo sea bajo estas dos plataformas nada más, tanto GIS-MINSA como ECALI. ¿Han escuchado hablar del ECALI? ¿Algo? Nada. Igual vamos a comentar qué cosa es, cómo funciona. Del GIS-MINSA sí han oído hablar todas, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Todas y todos. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema de información de consulta externa, por su representatividad, que hemos dicho es el 97% de toda la información que se genera en el país respecto a las diferentes UPS en los establecimientos, tiene estas conformaciones, estas dos aplicaciones a través de las cuales se procesa información. La información de GIS-MINSA y el ECALI. El ECALI está en proceso de implementación, se han desarrollado varios módulos ya, el de ventanilla única, que es el primer módulo, que es donde se genera la historia clínica electrónica y se dan los datos, la parte de admisión. Se convierte una sola persona. Antes en los establecimientos teníamos una cola para los del CIS, una cola para los pagantes, una cola para los continuadores. La ventanilla única pretende atender, facturar y generar fugas a través de una misma persona. Entonces se hace un poco más rápida la atención, además de que se puede programar citas también, ¿no? Entonces, el ECALI, como sistema funcional de historia clínica electrónica, tiene su módulo de inmunizaciones. Esta es la evolución más o menos de lo que ha sucedido en el sistema de información. Les mencionaba, hace muchos años se usaban sistemas paralelos, consolidados, paloteos, ¿no? Luego esto pasó a un sistema operativo DOS, que era el GIS Clipper, que era un GIS, como les dije, con menos funcionalidades que el que tenemos ahora. Si bien es cierto, ya en este GIS Clipper incluimos el documento de identidad, todavía este no se validaba. O sea, ustedes podían poner un número de celular y lo tomaba como un DNI, ¿no? Ahora ya no. Cuando pasamos ya a partir de 2017 con la implementación del GIS-MINSA, el registro se hace nominal, se compara con la data del Registro Nacional de Identidad, sabemos quién es la persona que estamos atendiendo y además está en proceso la implementación del carnet de vacunación. ¿Cuál es la evolución en este contexto?
papel, inicios de sistematización, ¿no? Precario, básico, sistematización web, también es offline al interior del país, pero la mayoría usa online. Validación nominal, el registro es nominal. A partir de aquí, desde el 2017, se compara, se valida esta información con RENIEC para la identidad de la persona, pero además se prepara el proceso para el paso a lo que es la historia clínica electrónica. Hasta aquí todo es manual. Yo hacía mi registro a mano, mi hojita GIS, y paloteaba. Mi hojita GIS y un estadístico lo ingresa, ¿no? Tenemos una ya interfaz de sistematización aquí. Aquí empieza a cambiar un poco el tema. Ya es nominal, agregamos algunas variables adicionales que vamos a ver luego, y el sistema empieza a tomar un rumbo, ¿no? Sobre el tema de historia clínica electrónica. ¿Qué tenemos ahí? Que ya no hay un intermediario para poder hacer el registro. Porque en este contexto de historia clínica electrónica y ECALI y el módulo del carnet de vacunación, quien registra la intervención es el propio prestador. La enfermera tiene una computadora en su servicio, atiende a los pacientes y registra a través del módulo, en este caso de vacunación, la intervención que realiza. Ya se ha implementado también el módulo de CRET. Entonces, como que complementamos toda la atención integral del niño en esa parte. Estos dos registros son nominales, tienen validación de RENIEC y por su completitud permiten hacer un seguimiento efectivo de toda la intervención del plan de atención de salud del niño en el establecimiento de salud. Entonces, estamos en este proceso, en proceso de implementar nuestras historias clínicas electrónicas. En el inicio, estoy hablando 2018, 2019, porque obviamente la implementación que acabo de describir requiere recursos, empezando por una línea de internet, equipos de cómputo, ¿verdad? Entonces, hay algún, digamos, costo adicional que se va a ir subvencionando en el tiempo, y esto ya, por ejemplo, el caso de Lima, la mayoría de establecimientos ya tienen. En la DIRIS Lima Norte, donde yo trabajo, todos los establecimientos de salud tienen ECALI para ventanilla única y para el módulo de inmunizaciones. Es decir, sus colegas ingresan a través de ECALI la vacunación. Ya no se trata de una especie de hoja donde registramos, sino el carnet de vacunación del niño, a través de las cuales se puede apreciar mejor dónde está la persona y quién lo ha vacunado. ¿Qué sucede? Cuando ustedes lo hacen a mano, ¿no? Cuando lo hacen a mano a través de GIS-MINSA, llenan una hoja y se rigen a lo que la mamá refiera, o si es que no trajo el carnet o el carnet. Sin embargo, aquí, ustedes lo están viendo, si se vacunó en Piura la segunda, usted le pone la tercera, así la mamá no sepa que es la tercera. Sí hay una interfaz gráfica que le permite ver eso. El GIS-MINSA, en cambio, lo que hace es, hemos, digamos, sistematizado el tema del registro manual todavía, porque en la mayoría de nuestras regiones todavía estamos en este traspaso tecnológico. Tenemos un área, un punto de digitación a través de el cual se registra la hojita GIS. Ven, este dato es nominal, ¿sí? Lo que hace el estadístico es ingresar el DNI, lo busca y aparecen todos sus datos tal cual están en el registro de RENIEC. Sí, y ahí, por ejemplo, hay un tema, ¿no? A veces cuando vacunamos y hacemos el registro a mano, ponemos un año, pero cuando lo buscamos aquí, todo está igual, pero no es un año, porque se calcula la edad con la fecha de nacimiento. Ella tiene 2. O ponemos, en algún momento, llega un niño de 1 mes, 28 días. Yo quiero iniciar la vacunación porque si le digo, venga de 2 días, no va a venir, lo puedo perder. Y lo vacuno. Probablemente no haya ninguna consecuencia por eso, 1 o 2 días, ¿no? Sin embargo, el sistema sí lo detecta, porque como tiene la fecha de nacimiento, dice, todavía no tiene 2 meses, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos ahí? La fecha, ¿no? Con la fecha podríamos trabajar el tema para que no haya ningún inconveniente. Entonces, esta es la interfaz a través de la cual todavía, si bien es cierto, es nominal,
hay un intermediario en el procesamiento. Hay un estadístico que ingresa la información. También esto se ingresa a través de actividades complementarias. Esta interfaz que acaban de ver solamente se utiliza, bueno, aquí en el ejemplo está SR, pero ya a partir de, después del barrido solamente lo usamos para las vacunas antirrábicas, ¿sí? Todo lo que es el esquema de vacunación se utiliza a través de actividades complementarias, ¿sí? Que es el registro nominal y tiene otra forma de interfaz. Aquí vemos, incluso en la versión actual, ya se ve la foto del niño, ¿no? Y podemos interactuar, registrar, por ejemplo, el dato de la dirección real, si es que lo tenemos a la mano, etcétera, ¿no? Aquí registramos los datos de los niños de acuerdo al tipo de actividad que voy a hacer, si voy a hacer un barrido, si son revacunados, si son casos especiales. ¿Quiénes son los casos especiales de hepatitis B? Son los adultos que usan 2 dosis, ya sea porque sean pacientes, ¿no? Con hepatopatías, etcétera, que usamos una dosis adicional. Entonces, aquí se van registrando, ¿no? Y alguna campaña específica que pueda hacer el Ministerio de Salud. Si hay un brote de sarampión en el Callao, obviamente que hay un barrido en el Callao y se le genera aquí su actividad, ¿no? La actividad regular es la que usamos todos los demás. ¿Qué importante o qué diferente viene? Les decía, el sistema ya automáticamente identifica a la persona. No importa que su primera dosis se le haya puesto en Tumbes. Si usted le pone la segunda, automáticamente aquí aparece solamente lo que le falta vacunar, de acuerdo al registro que ya existe, desde el 2017 para adelante. Entonces eso también nos orienta y nos ayuda un poco a poder saber evitar la revacunación. Obviamente, al ser esto posterior a la vacunación, nosotros tendríamos como estadísticos que avisar o retroalimentar al personal de enfermería, porque ustedes no lo ven en ese momento, ¿sí? Y entonces ya no ingresaría aquí, sino en revacunados. Si es que yo encuentro que usted me ha puesto tercera dosis y este niño ya tiene tercera dosis completa, ¿sí? Entonces, un poco el sistema del ser nominal ya me describe nombres, apellidos. El esquema que aparece en la codificación corresponde a la edad del niño o la persona que estoy identificando, porque no solamente son niños, sino también adultos, gestantes en general. Aparece la dosis a cual va a aplicar, si pertenece o no a algún grupo de riesgo, y lo más importante también es el lote de la vacuna, ¿no? Que es un dato relevante para el seguimiento posterior. Sí. ¿Le he entendido mal los que he entendido de que también se puede modificar la dirección? Sí. Actualmente, cuando entramos aquí, lo que podemos hacer es modificar la dirección. ¿Qué sucede? El estadístico en la hoja GIS no tiene la dirección, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos coordinado con OGTI. La dirección real, porque una cosa es lo que dice el DNI y otra cosa es donde encuentran el niño, y eso vamos a hablar en un ratito cuando hablemos de padrón nominal, ¿no? Cómo nos afecta esas direcciones que no son reales para nuestra población adscrita. Nosotros no le negamos atención a un niño. Viene, se quiere vacunar, lo vacunamos. Y cuando no viene y lo quiero seguir, no vive ahí. Y no lo encontramos. Y no sabemos si se vacunó o no, a dónde se fue. Este seguimiento ya nos va a permitir, pero posterior a que se haya vacunado. ¿Sí? La idea es que lo vea yo en el momento, y eso recién será cuando todos implementemos ECALI, pero este es un paso previo para eso. Sí, igual si yo identifico que ya se vacunó en algún lado y usted lo ha vuelto a vacunar, lo registramos fuera del sistema en los revacunados. Esa incidencia va a ayudar mucho, obviamente para ustedes, ¿no? Es imposible que lo pueda ver, porque si no trae carnet, si la mamá no refiere absolutamente nada, ante la sospecha usted va a vacunar de todas maneras, aunque la sospecha de que no haya tenido vacunación. Entonces, solamente hacemos el registro aquí para evitar perder esa dosis de vacuna, ¿sí? En el caso del BPH, que es el sistema, digamos, nominal más antiguo que nosotros iniciamos en el 2014, todavía se mantiene. Probablemente este año ya pase ya a ser parte tanto del ECALI como del GIS-MINSA, siendo ya nominal, ¿no? Está en el proceso de la migración de esta información, pero como estamos terminando el año, muchos están poniendo su segunda dosis, ya entonces como que vamos a esperar para el próximo año, en enero, febrero, que obviamente la vacunación decae porque en ese tiempo no encontramos a nuestra población objetivo para hacer la migración de la información. El registro sigue siendo el mismo, es nominal, ¿sí? Niña por niña. ¿Y dónde ha sido la intervención? Ahora son solamente 2 dosis, sin embargo, se mantiene el esquema de 3 en el registro. ¿Por qué?
porque todavía tenemos cortes anteriores que tienen un esquema antiguo. Entonces, si fuera así, todavía registramos esas terceras dosis. El ECALI, como les había mencionado en su módulo de inmunizaciones, lo que hace es tener al vacunado como persona en una manera más gráfica, más visual. La interfaz para esta aplicación es esta. Ustedes colocan el DNI, buscan y aquí aparecen los datos del paciente con una especie de calendario. Los que ya lo han usado probablemente se habrán podido dar cuenta que aparecen ya como alertas, ¿no? Miren, fíjense acá, atrasada, esta se vacunó en su tiempo. Incluso puedo visualizar, esta de aquí dice se vacunó a través de HISMINSA, ¿no? A través de actividad complementaria. Esta está atrasada, esta me toca en esta fecha. ¿Sí? Entonces es más visible y más rápido que el personal de salud pueda saber, por ejemplo, cómo ando programar una visita de intervención. Yo sé que ya le toca en 2 días, la visito si no viene, ¿no? Puede gestionar mejor su información, puede gestionar mejor la intervención en el niño. Identifica a la persona, ¿no? Con sus datos completos y puede ya ver cuándo se le ha administrado una vacuna, si ha sido intramural o extramural a través de los colores. Cuando la fecha aparece con colores, por ejemplo, si esto hubiera sido de manera extramural, hubiera aparecido de este color, ¿no? Probablemente en una visita. Toda esta visión la pueden tener de golpe respecto a esta persona en la vacunación. Entonces, la tendencia es que nuestro sistema de información cambie hacia esa modalidad, que sea el mismo prestador que ingrese la información. Todavía tenemos algunos, digamos, restricciones. Ya las enfermeras de los establecimientos de salud se le asigna directamente un código y un acceso, se le da la capacitación. Sin embargo, por ejemplo, tenemos establecimientos donde los técnicos de enfermería vacunan. Los técnicos de enfermería tendrían que seguir haciendo HIS porque ellos no tienen acceso a este módulo de vacunación. Este módulo de vacunación es para personal de enfermería profesional. Si esto cambiara en el tiempo, pues bueno, podría darse el acceso. Lo que pasa es que al ser web no necesitaría tener pues una computadora exclusiva, lo podría hacer incluso hasta a través del celular, ¿no? Sin embargo, todavía estas observaciones tienen que ser, digamos, levantadas, se tiene que dar la orden para que todo aquel que vacune pueda agregarlo. Por ahora lo hacen solamente enfermeras, ya sea de cualquier tipo de condición de contrato y serumistas. Pero como les repito, como todavía hay técnicas de enfermería que vacunan en el país, entonces ellas todavía deberían estar usando el registro HIS a través del módulo de actividades complementarias que vimos hace un momento, ¿no? Anterior, a través de este módulo. La información de vacunación se ingresa a través de estos 2 sistemas. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los sistemas a través de los cuales procesamos información de vacunas? El HISMINSA, el ECALI y el BPH. ¿Sí? No se olviden, les estoy contando, les estoy soplando una. ¿Ya? El ECALI, el HISMINSA y por ahora todavía el BPH. ¿Sí? A partir de los 3 son nominales, ¿sí? Y este carnet de vacunación que se trabaja en el ECALI se complementa con el control, el módulo desarrollado para CRED, ¿no? Para toda la atención integral del niño, que ya está también implementándose en varias partes del país. Sí, todo este proceso es paulatino, no es de golpe, obviamente tienen que darse todas las condiciones, pero la tendencia es esta, ¿no? Que ingresemos nuestra información y que podamos hacer uso inmediata de la misma. ¿Ahí hay alguna opción de seleccionar específica para que migre al HISMINSA? Cuando el registro es en línea, si yo vacuno hoy y lo registro hoy, automáticamente se graba en el HISMINSA. Si yo registro posterior a la fecha de vacunación, tengo una opción que dice vacunas a HISMINSA, clic y se va. Pero esa data que se va, se procesa recién por la noche.
entonces entre 24 o 48 horas recién aparece en el GISMINSA. Si es en línea, si yo vacuno y registro, eso está automáticamente en el GISMINSA en el periodo que están los otros datos. Pero si lo registro posterior, registro lo de ayer, hoy, le doy clic, enviar a GISMINSA y hasta 48 horas después está ya en el GISMINSA, no bajo la misma estructura que registramos todas las vacunas. ¿Cómo fue creado? Con un equipo multidisciplinario de profesionales. El desarrollo está en código abierto, esto el Ministerio hace uso de esta aplicación y lo valida el área de inmunizaciones, los pilotos se hacen con equipos de enfermeras, el equipo del comité técnico del Ministerio trabaja para que esta interfaz sea lo más amigable posible para el usuario. Ya el ECALI tiene varios módulos desarrollados, el módulo de paciente, que es a través de ventanilla única que les mencioné. También está funcionando el de triaje, tanto el esquema de vacunación como el crecimiento y desarrollo ya están al 100%, ya están implementándose, ¿sí? De manera progresiva. El de gestantes a través del Guaguarret también, y esto también está en proceso. Entonces la mayoría, el de referencias y contrarreferencias, que es el REFCON, también está implementado. Entonces se está desarrollando los módulos, aquí hay un porcentaje de avance, por ejemplo aquí dice el CRET al 80%, ya está al 100%, el CRET ya está implementándose. Entonces de manera modular se van a ir agregando servicios y de manera modular también se van a ir implementando los servicios físicamente con equipamiento para que el profesional vaya ingresando su información. Nuestra tendencia es que en el tiempo sea el mismo profesional el que ingrese su información en el sistema, ¿no? Y la idea es que sea lo menos tediosa posible. Ahí en la vacuna ustedes dan 2 clics y se graba. Ya no tienen que escribir nada, nombres, apellidos, procedencia, DNI, ya no tienen que escribirlo. Porque yo pongo el DNI o le busco la historia y inmediatamente, o busco el niño por nombre y aparecen sus datos. Y si ya tiene, solamente podría ser en el primer registro, ¿no? Cuando recién hacen el primer registro del niño, que sí le pidan un dato adicional. Después solamente la fecha de vacunación, ¿no? La idea es que todo el sistema esté integrado y resolvamos ese problema que tenemos desde 1995, ¿no? De islas automatizadas, que cada uno desarrolla su plataforma como puede y se implementa de manera parcial. Entonces vamos a ir por etapas de vida, empezamos por CRET, por el esquema de vacunación, el recién nacido. Ustedes saben que el recién nacido también se registra a través del CNV. ¿Sí? ¿Conocen qué es el CNV? Certificado de nacido vivo en línea. Cuando un niño nace de manera institucional en el país, se registra inmediatamente a través de una aplicación que tenemos con RENIEC, MINSA con RENIEC. Esta le permite emitir el certificado de nacido vivo a la persona que atiende el parto, ya sea el médico o la obstetra, y con ese dato, con ese certificado, ya se genera su código único de identidad de la persona. O sea, ahorita los niños cuando nacen, se les emite su certificado de nacido vivo y ya tienen DNI, ya tienen el número. Porque en el certificado de nacido vivo, que antes era un código de barras, ahora se ha puesto el CUI. Entonces, ustedes podrían vacunar niños niños con BCG y hepatitis B en 24 horas y ese niño ya tiene identidad, ya tiene un código de identidad. ¿Sí? Porque es el código del CNV el que deben consignar, que es el código del único de identidad, el QI. Entonces, la idea es ir progresando en la evolución de estos componentes. Tiene un componente administrativo, tiene un componente para apoyo a diagnóstico y todo va en un enfoque de una red integrada, ¿no? Toda la construcción del sistema de información va en enfoque a esto, ¿no? Tenemos zonas de salud que básicamente están delimitadas por los distritos geográficamente, dentro de ellas las IPRES de los diferentes niveles, ¿no? De 24 horas, de 12 horas, los cuales conforman el primer nivel y luego el segundo nivel, que vendría a ser un hospital al cual usamos como eje de referencias. Estas redes integradas se enfocan de esa manera y el sistema de información trabaja de esa manera. La idea es tener integrada la información, pero no solamente la información de salud
de nuestros prestadores MINSA, sino también de los otros oferentes de la vacunación. Porque si hablamos de nominalidad y hablamos de que todo el sistema está pensado en la persona, no, en realidad debería ser intrascendente dónde se ha vacunado, sino que esté vacunado y que yo sepa que ya se ha vacunado para complementar lo que le falta. Entonces, el de Cali maneja como una parte innovadora mensajes, por ejemplo. Yo les decía, en la ventanilla única se registra la dirección actual, se registran los datos de la mamá en caso del niño, y el celular, y el sistema emite, por ejemplo, ¿no? Mensajes sobre información preventiva, ¿no? Promoción de actividades. Por ejemplo, en el caso de las gestantes, ¿no? Tu bebé te puede escuchar, dile cuánto lo quieres, o come saludable, pescado, vísceras, siempre dando orientación en relación al grupo etario donde está llegando, que es el objetivo, ¿no? Los recordatorios de las citas, los mensajes motivadores hacia la mamá para que lo vuelva a traer a su control. El otro día me llega un mensaje a mi celular y me... mamita, hoy le toca su control a su nenito. No era mío, obviamente, alguien se equivocó y por error me envió un mensaje, y era que estaban probando, ¿no? Los mensajes que ya le están haciendo llegar a las mamás. Entonces, es importante esto porque también nos ayuda en el seguimiento, incentivar a la madre a la importancia de los alimentos, de la alimentación que tiene que tener el niño, para que la adherencia al control, ¿no? Y si este niño tuviera, por ejemplo, anemia o cualquier otra patología, adherencia al tratamiento, empieza su alimentación, que empieza a suplementarse. O sea, todo está en relación a que el niño vaya contribuyendo a que el niño quede, o la mamá lo traiga a los controles y se genere una adherencia a que siempre esté en contacto con el establecimiento de salud. Entonces, el sistema actualmente trabaja así, ¿no? Existe el GIS-MINSA, existe todavía el registro de vacunación contra VPH y el carnet, que va a ser, digamos, el que va a absorber en el tiempo ambos sistemas. La idea, como les mencionaba, era que no solamente sean los establecimientos de MINSA, sino también los de salud, los de la Policía Nacional, donde ya tenemos algún avance, han ingresado por hacer GIS-MINSA, igual en las Fuerzas Armadas y Policiales. Pero eso ya corresponde a una gestión local. Las UJIPRES, las DIRIS, las DIRESAS, las GERESAS deben empezar a trabajar planes de integración con el salud. ¿Para qué? Para que puedan compartir información. El salud también está en un proceso parecido. Ellos están desarrollando su sistema institucional porque tenían uno, pero es hospitalario, donde no incluían las vacunas. Entonces, esta información que ellos ahora, ya por ordenanzas, digamos, jerárquica, ya se ha establecido que tengamos que trabajar de esta manera, con una trama única de datos que sea nominal y que podamos intercambiar, y que podamos saber cuántos de nuestros niños se están protegiendo allá y cuántos de los niños de salud estamos protegiendo a nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos una población objetivo específica. ¿A quiénes atendemos nosotros? ¿A todos? ¿Cuál es nuestra población objetivo en MINSA? Los niños que no tienen seguro, los niños que tienen seguro SIS. Esos son nuestros problemas, porque los otros tienen algún tipo de seguro. El que tiene salud debería demandar en salud, porque tiene esa posibilidad. El que no tiene seguro, nosotros tendríamos que brindarle esa prestación, ¿no? En el caso de la vacunación. Y lo mismo con el SIS, ¿no? Los niños que son SIS, nosotros nos hacemos cargo de ellos. Entonces, esta información debe circular de tal manera que les permita a ustedes, a sus gerentes, a sus administradores de información, tener información real, veraz, que les permita tener un panorama de lo que está sucediendo. Hace un momento, cuando todavía no había tanta gente como ahorita, les decía, nuestra idea siempre es, esa no es mi población, yo tengo menos. Pero no podemos decir, esa no es mi población si no tengo un sustento técnico. Y ese sustento técnico se da con la información. Y la información, como la vamos a ver ahora, me va a permitir gestionar, me va a permitir redistribuir. Por ejemplo, les comento, nosotros en la jurisdicción de Lima Norte tenemos 9 distritos.
Y de repente el que tiene mayor variabilidad en sus datos es Caraballo, porque según el censo y según el padrón nominal tiene una población mucho menor de la que realmente tiene. Entonces ahí en agosto ya las coberturas están pues más del 100% en cierta parte porque el distrito de Caraballo ha crecido para el lado, no del lado de colindante con Comas, sino para el lado colindante con Puente Piedra. Ustedes van por ese lado y encuentran edificios tremendos, urbanizaciones grandes, donde hay mucha gente que vive ahí y que seguramente durante los censos o durante las intervenciones, cuando empezamos a recoger información, no han sido contabilizadas. Entonces hay una falsa percepción del dato real. ¿Y cómo lo demostramos? Ahí están los niños, de manera nominal. Si tú me dices que tengo 200 niños, yo te demuestro que tengo 280, y aquí están sus nombres, ¿no? Esa diferencia de 80 me hace requerir más vacuna, me hace requerir más personal. No solamente los datos los vamos a utilizar para decir que tengo menos, sino también cuando tengo más requiero más recursos. Entonces, dependiendo del tipo de información que ustedes tengan, van a poder gestionar sus servicios. El REUNIS es el Registro Único Nacional de Información de Salud. Ahí está la dirección arriba. La PPT se va a quedar para ustedes. Ahí está la dirección electrónica. Ustedes pueden entrar ahorita en su celular si desean y van a encontrar toda esta información. En este repositorio principalmente está toda la información de salud, de MINSA. Van a encontrar indicadores, van a encontrar coberturas, ¿sí?, desagregadas. Aquí en la parte de prestación de servicios, de indicadores institucionales, van a encontrar inmunizaciones. También los datos del barrido, por cierto, de este año, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay ahí? Van a encontrar toda la estadística relacionada a los diferentes grupos de edad en las diferentes etapas de vida de la vacunación institucional que se ha hecho en nuestros establecimientos de salud, por departamento, por año, por tipo de vacuna, ¿no? Esta información está disponible en la dirección electrónica que está aquí abajo. Ustedes van a encontrar el mapa coloreado, ¿no?, de acuerdo a la aplicación de la vacuna, ya sea por grupo de edad, por ámbito geográfico, por ámbito administrativo, ¿no? El ámbito geográfico, distritos, provincias, departamento. El ámbito administrativo, las UJIPRES, DIRIS, DIRESAS, JERESAS. Van a ver los avances de vacunación y van a poder identificar ustedes ahí la información nacional. Ahí obviamente hay un periodo de actualización, cerramos el registro de los meses, entonces más o menos tiene un mes de actualización atrasada, pero es la información que se utiliza para la toma de decisiones. No importa que yo tenga 1000, si aquí dice que hay 100, es 100, porque esta es la información oficial. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es saber por qué si yo tengo 1000 ahí dice 100. Ese es el quehacer que nos obliga a poder verificar nuestra información, la calidad de nuestro dato. Más o menos está estructurada así. Ustedes van a seleccionar su departamento, su distrito, está el ámbito nacional y van a poder ver en esos escuditos, de acuerdo, ¿no?, a todas las etapas de ciclos vitales, en todas las etapas que ponemos vacuna, cuánta de cobertura tenemos. Ahí hay un resumen, por ejemplo, de la vacunación en el barrido. Esos datos también están disponibles ahí. Entonces, el sistema de información como tal, ¿sí?, procesa información de todos los ámbitos del tema de la salud. Hemos hablado del sistema de salud de MINSA, el cual tiene 3 sistemas que procesan la información y específicamente de la vacuna. El GIS-MINSA, el BPH y el ECALI a través del módulo de inmunizaciones, ¿sí? A partir de BPH ya es nominal y el GIS-MINSA y el ECALI también lo son. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El primero, el GIS-MINSA, sigue siendo la recopilación del registro manual y procesamiento posterior, como vimos en el ciclo del proceso del sistema de información. Y en el caso del ECALI ya es el registro electrónico dado en la persona, registrado por el propio prestador. Es la propia enfermera quien registra la intervención, ¿no?, en este caso la vacunación, en el sistema.
Sí. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si no, les pregunto yo. ¿Cuál es el mayor problema que tienen con su sistema de información como usuarias? Como usuarias. ¿No tienen problemas? Por ejemplo, una colega ingresa los datos de vacunación de un niño. Eso también se unifica la información. Justo mencionaba esto, nuestro propósito este año, estamos trabajando con Salud para poder hacer que la información sea sectorial, sea de todo el país. Estamos en este proceso. Hace un momento vimos esto, ¿no? ¿Cómo funciona nuestro sistema de información? Nosotros hemos pasado por estas fases ya. En Salud están en este procesamiento recién, están haciendo lo mismo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos tenido un poco más de tiempo, digamos, detenidos en el procesamiento no validado, etcétera, a través del GIS-Clipper que hemos tenido en un periodo bastante grande, y luego ya a partir del 2017 el registro nominal. En estos momentos Salud está trabajando con MINSA una trama de datos estándar. ¿Por qué? Para poder nosotros intercambiar información tenemos que tener la información estandarizada. Ya les decía a sus colegas, si bien es cierto el registro es particular en el caso de MINSA, la codificación de la vacuna y los datos en una trama o en una estructura de datos que identifica a la persona debe ser la misma. ¿Sí? Para identificarle a usted, yo si no conozco su nombre, le pido un documento de identidad. Pero su nombre, por decir María Pérez, pueden haber María Pérez en otras partes del país. ¿Qué cosa hace única a la persona? El documento de identidad, ¿no es cierto? Porque pueden haber homónimos, nos podemos llamar igual. Y ustedes miren su DNI, en el costadito en la izquierda hay un numerito, ese es el número que indica ¿no? Entonces, ese numerito que los hace únicos en el sistema de identidad nacional nos permite a nosotros intercambiar información. Entonces, cuando nosotros ingresemos a un niño que sea afiliado a Salud, lo vamos a vacunar probablemente, porque no le decimos no vaya a Salud a atenderse, se va a atender en MINSA. El tema es que usted sepa que ya lo vacunamos y que yo sepa que es de Salud, ¿no? Al final, el objetivo es que nuestros niños, nuestras gestantes, nuestros adultos mayores, nuestras personas estén vacunados y protegidos. Ya sea porque fue a demandar en Salud su atención porque lo correspondía o porque tocó la puerta en un establecimiento MINSA. Ese es nuestro mayor desafío en el sistema de información actualmente. Nosotros hemos avanzado esto, ¿sí? Y estamos aquí ya trabajando con Salud, que es el segundo principal oferente de vacuna en el país, para nosotros poder intercambiar información. Hace una semana estaba el equipo de Salud ya en MINSA coordinando justamente la trama de datos y nos contaba que la directora de tecnologías estaba coordinando con Salud respecto a este tema. Usted en Salud tiene su propio sistema institucional que está en proceso de desarrollo. Nosotros, como MINSA, con Salud, el tema de información de vacunas siempre lo hemos intercambiado, pero a nivel numérico. ¿Cuántas dosis has aplicado? ¿Cuántas dosis he aplicado yo? Pero nuestro sistema de información ya no es numérico necesariamente, es nominal. Estamos hablando de personas. Y para eso nosotros ya hemos dado este salto, ¿no? Desde GIS-MINSA hasta la historia clínica electrónica a través de Cali, que era lo que mencionaba. Sin embargo, necesitamos que todos los demás estén en ese mismo nivel. Porque yo puedo tener acá a Ana María, Juan, y nadie me puede decir 20 pentas, 20 vapos. No encaja aquí. Yo necesito saber esas 20 quiénes son para poder saber si se ha complementado con la data que yo ya tengo, ¿no? Si se ha completado su esquema o le ha puesto la dosis que falta o le falta que yo complete alguna otra.
Para poder tener esa dimensión descrita, necesitamos que todo el sistema sea nominal. Y luego generar tramas estandarizadas de datos, que en ese proceso estamos ahora, y que podamos todos intercambiar información de esa manera. O sea, mientras que no tengamos todos el mismo estándar, por eso cuando iniciamos hablábamos de este proceso de los requerimientos de información, y en el medio de todo el proceso están los estándares. El estándar de datos para identificación de usuario es el documento de identidad. Se puede llamar igual 5 o 6 personas, pero su documento de identidad lo hace único. Y ese es el documento a través del cual nosotros diferenciamos en el registro, en el sistema de información, a la persona. Para poder hacer intercambio de información, tenemos que tener estandarizado toda la trama de datos e identificada a la persona a través del estándar de datos de salud, que es el documento de identidad. MINSA lo tiene, estamos trabajando con eSalud, que está también en ese proceso, y también estamos integrando, como les mencioné hace un momento, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales. Nos faltaría las sanidades del Ejército todavía, ¿no? Y de las otras Fuerzas Armadas. Yo les preguntaba cuál es su mayor dificultad respecto al sistema de información. Y creo que lo hablamos al inicio, ¿no? Esa percepción que tienen ustedes, que cuando les damos el reporte, ustedes dicen, yo hice más. Ese yo hice más o ese no es mi dato, es algo que en el tiempo deberíamos empezar a desaparecer. No debería haber esa insatisfacción respecto a los resultados finales del procesamiento de información. Y en ello discurren varios, digamos, problemas, varias acciones, ¿no? Uno, desde que yo no registre lo que hice, que no lo haya registrado bien, que alguien no lo haya procesado, o que no lo haya procesado completo, ¿sí? O que no lo leamos. Hay muy poco uso de información. Cuando es la evaluación trimestral, todos corremos a hacer nuestras barritas, nuestros cuadritos, pero debería ser nuestro quehacer mensual, porque la información es mensual, es saber a cuánto les toca la segunda dosis ahora, para ver si no vienen para visitarlos. ¿Quiénes ya se protegen este mes para ir a visitarlos si es que no vienen, ¿no? Que era la proyección que tenía el ECALI en la parte visual que les enseñé hace un momento. La idea es que ustedes puedan gestionar la información y no depender de nadie para que se los entregue. Porque si alguien más tiene que dar la información, entonces ahí ya hay otro sesgo. Porque esa persona va a decir, ¿lo hago, no lo hago? Si es eficiente, le va a entregar, va a hacer el esfuerzo, va a coordinar. Y si no, la va a dejar usted sin información y usted no va a poder verificarlo. A esto me refería, ¿no? Que usted lo pueda ver. Esta opción tiene descarga de datos en Excel, usted puede ver las dosis, puede ver los lotes, puede ver toda la información que necesite a través de su reporte de Cali. ¿Sí? Y se integran tanto las dosis que se vacunan, que usted registra en papel, como las que ha registrado propias, ¿no? Las que usted le dice que esta vacuna está atrasada, ¿no? Ya usted podría hacer otro tipo de intervención con esa información. Normalmente cuando les dan un reporte, les dan números. Esta es otra forma de visualizar o de gestionar la información. Porque usted ya sabe que allá le faltó uno. Yo le doy y le digo, en el mes de marzo está en 26%. ¡Oh, qué felicidad!, ¿no? Sí, porque tendría que haber estado 5%. Entonces, ¿qué felicidad? ¿Realmente es una felicidad que en marzo estemos en 26%? ¿Deberíamos estar en cuánto? En 25, pues no. Un cuarto del año en 3 meses. Y si estoy en 26, ¿debería alegrarme o no? ¿Debería preocuparme por qué? ¿O debería alegrarme por qué? Deberían saber la respuesta. Y eso es consecuencia del poco uso de información que tenemos como administradoras, en este caso ustedes de la vacunación, porque ustedes van a gestionar sus servicios. ¿Por qué me preocuparía que esté en marzo sobre la cobertura? En el primer trimestre yo tendría que tener pues 25% entre comillas, ¿no? Si fuera bajo una óptica de 100% al año, entre 12, 8.33 por mes. 8.33 por 3, 25. ¿Sí? En un trimestre debería ser 25% de mi cobertura anual si quiero llegar a 100. Normalmente no pasa eso, pues en enero es un mes todavía que recién nos estamos organizando, sí, están llegando los recursos, en febrero un poquito que se ponen
digamos, ya un poquito mejor el servicio, y en marzo que empiezan las clases ya comenzamos a ponernos pilas, vienen los chicos, ya las mamás también ya dejan sus actividades y vienen al establecimiento, etcétera. Entonces, como que por ahí se va animando la cosa. Normalmente no llegamos a 25% en el primer trimestre. Lo recuperamos normalmente en la semana de vacunación de las Américas. Por eso hacemos esa intervención. ¿Por qué vacunamos en abril las Américas? Porque en ese primer trimestre es simple flojito, pues, ¿no? Entonces, entre comillas, en esa semana de vacunación de las Américas deberíamos recuperar lo que no hemos hecho para completar nuestro 25 del primer trimestre. Y hablando de números. Pero ¿por qué me preocuparía si en marzo estoy en 26? O debería estar contenta, no lo sé. Debería ir más allá del número, ¿no es cierto? Podría ser 26, pero es obvio que esos niños son niños del año pasado. ¿Sí? Son niños del año pasado, si estamos hablando de menores de 1 año. Y si son niños de 1 año, con mayor razón son del año anterior, que recién se han protegido, porque lo que me da cobertura son las dosis finales, los protegidos. Entonces, si estamos en marzo, son niños del año anterior, de noviembre, ¿no? Los de noviembre, los de septiembre, los de diciembre, que están completando sus terceras dosis y se están protegiendo. Siempre queda un poquito del año pasado y siempre se va un poquito de este año. Las primeras dosis de septiembre, octubre, noviembre están por el próximo año, cuando hablamos de menores de 1 año, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos se va equiparando, se va alineando. Lo que me debería preocupar es que si todos los que iniciaron son los mismos que ya están en segunda, ¿y quién se me va quedando? Cuando veo números, eso se puede ocultar. Porque, llegó una niña con segunda dosis, con tercera dosis, yo las vacuné y me suma mi cobertura de protegidos, pero no era el que había iniciado. Y se me está quedando una que sí inició conmigo y no sé dónde está. Se oculta cuando veo números. Por eso es la importancia de que nuestro sistema sea nominal. Que empezó este niño, Jorge Berrospi, y tiene que ser Jorge Berrospi 2 meses después, y tiene que ser Jorge Berrospi 2 meses después, y al mes, y al año, y a los 15, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que asegurar. No nada más que sean 20 al inicio y 20 al final. Ese es el enfoque que tiene nuestro sistema de información. Entonces, lo más crítico ahora probablemente es que ustedes puedan llevar ese control. Sin embargo, ¿todos usan GIS? ¿Todos usan GIS? ¿Sí? ¿Todos usan GIS? ¿O hay alguien que es de salud? ¿Usted es de salud? ¿Quién más? Todos los demás usan GIS. ¿Por qué tienen miedo de decir sí? Usan GIS, ¿no? No les voy a preguntar nada, solamente quiero saber si usan GIS. ¿Por qué les pregunto? Porque el GIS, así como está ahorita, sin ECALI, les puede descargar su registro nominal de niños. Tiene una opción de archivo plano, descarga y sale el nombre por nombre. Su estadístico lo único que tiene que hacer es borrar lo que no sea vacunas y ya. Hay un campito acá que dice servicio, lo filtra y él le saca a todos los niños. Y usted tiene ahí qué dosis le puso, qué vacuna y en qué fecha. Pueden hacerlo, nombre por nombre, si es que ya no lo han hecho ustedes, escribiendo adicionalmente en un Excel seguramente, teniendo su reporte, su registro adicional. Ya en el sistema está. ¿Cuál es la dificultad ahí? La dirección. La dirección, ¿no?, viene con la dirección que está en el DNI. Y no siempre la dirección del DNI es la real. Yo me imagino, pues, por ejemplo, en Rebagliati, ¿no? Toda la gente que se ha pasado a decir que vive en Jesús María para atenderse a Rebagliati, ¿no? O cerca. Todos viven en Breña, todos viven en Jesús María para atenderse ahí. Y en realidad viven por Comas, viven por Puente Piedra, seguramente. Y si fuera un establecimiento de Lima Centro que va de Lima, que está en Jesús María, por ahí, y quiere visitarlos, nunca los encuentra. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Ustedes tienen un niño, una niña, una gestante, un adulto mayor al que quieren vacunar y tiene una dirección diferente a la donde reside realmente. Su seguimiento va a ser, no se va a poder hacer. No van a poder. Van a ir a tocar la puerta y su visita no va a ser efectiva. El niño tal, no, aquí no vive. O a veces, muchas personas, por el tema del aseguramiento, en general, ya sea por salud o el SIS, dicen que tienen una dirección
se piden el recibo, la dirección, o asumen la de la comadre, del familiar y dicen que viven ahí, ¿no? Entonces, tenemos población flotante en distritos que no existen. Por eso es importante que nosotros empecemos a hablar y a actualizar nuestro padrón nominal, ¿sí? Nuestro padrón nominal, que va a ser la base de todo nuestro sistema posterior para el seguimiento.